Muy buenos días, estimados estudiantes del sexto grado de Ingenieros Uni. Les doy la bienvenida a la clase de literatura. Como saben, mi nombre es Mercedes Pando y vamos a ver el tema del día de hoy. Nos toca el tema de las figuras literarias. Vamos a hablar acerca de algunas figuras literarias que son las más usadas en poemas e incluso también en otros contextos. Atentos, chicos, que vamos a empezar con la clase. Bien, chicos, vamos a ver qué son las figuras literarias. Son recursos expresivos que se emplean para dar sentido especial a una palabra o a un enunciado. El poeta las usa para dar mayor belleza y sentido a sus poemas. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos al gran poeta peruano César Vallejo. Sabemos que el lenguaje puede apelar tanto a la razón como a la imaginación y a la emotividad. Cuando solo nos interesan datos o hechos, el lenguaje es más bien analítico y desprovisto por lo general de connotaciones. En la literatura, el lenguaje se aparta de lo analítico e interviene en las connotaciones figurativas y emotivas. La literatura ha recogido muchos de los recursos que ofrece el lenguaje diario. Las comparaciones, las repeticiones, las exageraciones, entre otras. Entonces, chicos, las figuras literarias son giros elegantes del lenguaje que, empleados con gracia y oportunamente, embellecen la expresión, comunicándole colorido y vitalidad. Bien, chicos, vamos a ver las principales figuras literarias. Tenemos, por ejemplo, el símil, que es una comparación en la cual se usan nexos de la comparación. Tenemos las palabras clave como, parece. Bien, es la relación entre dos términos en la que están expresados los medios gramaticales de la comparación, es decir, nexos como, parece, tal, cual, más, que, etc. Es una comparación en el plano racional. Por ejemplo, tenemos, voy por tu valle como un río. Voy por tu cuerpo como un bosque. La magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que enzarzas. Tenemos también la metáfora, que es una comparación implícita en la cual se asimila el significado de una palabra a otra. Es decir, sale de un plano racional de símil y pasa a un plano más intuitivo e imaginativo. La metáfora es la figura literaria más usada no solo en los poemas, sino también en otro tipo de escritos, incluso en la oralidad. Tenemos, por ejemplo, las perlas de tu boca, la tierra es un dado roído y es redondo. La anáfora. ¿Qué es la anáfora? Es la repetición de una o varias palabras al comienzo de diversas frases o versos. Por ejemplo, tenemos, hoy estoy sin saber, yo no sé cómo. Hoy estoy para apenas solamente. Cuando tengo confieso ya deberes, por vos nací, por vos tengo la vida. Por vos he de morir y por vos me muero. Aquí, por ejemplo, una manera fácil de identificar una anáfora es cuando se repite un verso o incluso una palabra, ¿no? O 2 a 3 palabras. Bien, por ejemplo, la hipérbole es la exageración intencional de la realidad con el fin de obtener un enunciado más expresivo. Por ejemplo, tenemos, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Te he dicho miles de veces. Y así tenemos varios versos, ¿no? También tenemos el hipérbato, que consiste en la alteración del orden lógico de las palabras. Por ejemplo, dice, del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Como vemos, el hipérbaton es también sencillo de identificar porque consiste en la alteración del orden lógico, ¿no? De cómo usamos las oraciones. Como en las oraciones tenemos un orden, ¿no? Cuando se rompe ese orden, estamos hablando entonces de la figura literaria hipérbato. También tenemos el epíteto, que se caracteriza por ser un adjetivo que expresa una cualidad propia del sustantivo. Tenemos, por ejemplo, corrientes, aguas, puras cristalinas, árboles que os estáis mirando de ellos, verde prado de fresca sombra lleno. Tenemos también el polisíndeton,
que es la repetición de conjunciones como i, ni. Por ejemplo, dice, pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante el altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. También tenemos la figura asíndeton o disyunción. Es opuesto al polisíndeton. Consiste en la supresión de conjunciones y uso reiterado de comas. Por ejemplo, tenemos un cielo de ensueño y seda hasta el corazón se entra. Los niños de blanco juegan, chillan, sudan, llegan. Y por último tenemos a la paradoja. Aparentemente contradicción entre dos ideas que en el fondo encierran verdades sutiles. Por ejemplo dice, miro al avaro en sus riquezas pobre, la muda elocuencia de la muerte. Bien chicos, vamos a ver algunos ejemplos más para poder aclarar nuestras dudas acerca de las figuras literarias. Por ejemplo tenemos del epíteto un poema de Mario Benedetti. Dice, el amor es un centro, una esperanza, un huerto, un páramo, una migaja entre dos hombres. El amor es campo minado, un jubileo de la sangre, cáliz y musgo, cruz y sésamo, pobre bisagra entre dos voraces. El amor es un sueño abierto, un centro con pocas filiales, un todo al borde de la nada, fogata que será ceniza. El amor es una palabra, un pedacito de utopía. Es todo eso y mucho menos, y mucho más. Es una isla, una borrasca. Un lago quieto, sintetizando yo diría que el amor es una alcachofa que va perdiendo sus enigmas hasta que queda una zozobra, una esperanza, un fantasmita. Este es un poema de Mario Benedetti. Entonces, en el epíteto se hace énfasis de alguna cualidad, ¿no? Es una forma de reconocer el epíteto, ¿no? Es por eso que sugiere redundancia, ¿no? En cuanto a la figura símil, tenemos también un ejemplo del poeta Nilton Santiago. Dice, porque para que las aves puedan volar, es necesario también que sepan que has terminado de dibujar el cielo, que el otoño ha dejado de escribir, como tu letra temblorosa, porque sin duda que cuando llega el otoño, el corazón cae desmoronado. Las columnas de terciopelo, que antes fueron nuestros humildes huesos, no dejan de crujir, como si fueran pisados miles de huevos en una discoteca tailandesa. Esto es extraído de La oscuridad de los gatos era nuestra oscuridad, de Nilton Santiago. También tenemos un ejemplo de hipérbole, con unas frases o versos de Miguel Hernández y también de Gabriel García Márquez. De Miguel Hernández dice, no hay extensión más grande que mi herida. Recordemos que la hipérbole consiste en exageración, ¿verdad? En Gabriel García Márquez tenemos, el dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado que las que usted ordene, mi general. También tenemos un ejemplo de hipérbato por Gustavo Adolfo Bécquer. Dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Esto es de la rima 7 de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer hacía uso de la figura literaria hipérbaton con bastante regularidad. Recordemos que el hipérbaton consiste en desordenar o alterar el orden lógico, ¿no? El orden convencional de los versos, para darle más belleza, ¿no? Para resaltar. También tenemos ejemplo de metáfora. Bien, tenemos un ejemplo adicional de metáfora. Dice, dan las campanas su recuerdo en punto, afuera se pasean las 2 de la mañana, nada pudo diciembre contra el semestre tuyo, nada el sol silencioso contra tu sombra hablada, desde el fondo de todo lo que tengo me faltas. Esto es un poema de César. También tenemos un ejemplo de anáfora o reiteración.
Dice, querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desarmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Esto es un canto coral a Túpac Amaru que pertenece al poeta Alejandro Romualdo. Como sabemos, la anáfora se usa en los poemas con el fin de remarcar una idea, para lo cual se repiten una o más palabras al inicio de los versos, ¿no? Recordemos también que puede ir tanto al inicio, al medio o al final de los versos. Muy bien, chicos. Ahora sí, habiendo reforzado algunas figuras literarias, vamos a pasar al libro. Nos ubicamos en la página 37. Dice actividades. Reconoce las figuras literarias y escríbelas al lado derecho. Vamos a leer entonces los versos, cada una de las estrofas, y vamos a identificar entonces qué figuras literarias están usando. Bien, dice, letra A, el pino es el mar y el cielo y la montaña, el planeta, la palmera es el desierto, el sol y la lejanía la sed. Una fuente fría sentada en un campo yerto. Aquí podemos ver que puede ser la figura literaria la metáfora, o también puede ser polisíndeton, ¿no? Porque se está haciendo uso de las conjunciones y también se está usando las comas, ¿no? Y también la letra I. Entonces podría ser polisíndeton, ¿no? Polisíndeton. Entonces vamos a poner polisíndeton. Y en la parte de abajo podemos poner metáfora. Vamos a leer entonces las demás estrofas. Dice, dos ideas que al par brotan, dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden. Esos son nuestras dos almas. Aquí se puede ver claramente cuál es la figura literaria, pero ustedes van a identificarla, ¿sí? Les voy a ayudar leyendo las demás y después en clase ustedes me van a responder qué figura literaria se ha empleado ahí. ¿Bien? La letra C dice, hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticia, sin verde, sin niñez, y así algo quebrado en esta tarde, y que baja y que cruje. Debajo dice, son dos viejos caminos blancos, curvos, por ellos va mi corazón a pie. Estos son versos de Vallejo. Vamos a leerlos bien entonces y vamos a identificar qué figuras literarias están usando en estos versos. Seguimos con la letra D. Dice, tu sombra aérea, que cuantas veces voy a tocarte, te desvaneces como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del lago azul. Estos son versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, chicos, entonces tenemos que prestar bastante atención para poder identificar las figuras literarias, pero también para poder identificarlas tenemos que tener claro en qué consisten estas figuras literarias y cómo poder diferenciar una de otra. Pasamos a la página número 38. Dice, relaciona la figura literaria con el correspondiente ejemplo colocando la letra de la figura dentro del respectivo paréntesis. Tenemos ahí en el lado izquierdo paradoja, polisíndeton, símil, metáfora, hipérbole, epíteto, asíndeton, hipérbaton, anáfora. Y tenemos al otro lado, al lado derecho, tenemos algunos poemas, algunos versos de diferentes autores, ¿no? Vamos a tratar de relacionarlos con su respectiva figura literaria. Debe ser la figura literaria que predomine, ¿no? Porque a veces en un verso o en una estrofa puede haber varias figuras literarias, ¿no? Bien, haciendo una vista panorámica de los versos que tenemos aquí, podemos identificar una muy fácilmente, ¿no? La que está repitiendo una frase, ¿no? En este caso, la que repite la frase se trata de la anáfora, ¿verdad? Entonces podemos identificar el poema de Jorge Manrique. Dice, allí los ríos caudales, allí los otros medianos, allí van los señoríos derechos hacia acabar.
como repite allí, 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 entonces podemos deducir que se trata de la anáfora, ¿no? Entonces ahí vamos a colocar la letra I y las demás las vamos a hacer juntos en clase, ¿bien? Recordemos, chicos, que debemos estar atentos durante todo el video para poder captar los conceptos que se está dando en la clase, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahora les voy a leer un poco la página 39 para que sepan lo que van a hacer, ¿sí? Dice, la número 3 dice, haz una comparación de las cualidades de los adjetivos con algo que tenga una característica similar. Guíate del recuadro y el ejemplo. Dice, aquel chico parece más tímido que... Ya vamos a ver, por ejemplo, la letra J dice, era un ama de casa tan buena como... Se dice a veces cuando nos referimos a alguien bueno, decimos que es tan bueno como el pan, ¿no? Entonces vamos a poner era tan buena como el pan. Las demás la vamos a hacer nosotros tratando de escoger alguna palabra que esté en el recuadro. También podemos usar otras palabras. Muy bien, chicos, recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Me despido, no sin antes agradecerles por su atención y también recordarles que deben permanecer en casa y lavarse muy bien las manos. Asimismo, recordarles acerca de la tarea que es resolver la página 39 del libro. Muy bien, chicos, gracias por su atención, que tengan muy buen día. Hasta pronto.